Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema muy importante, un tema que atraviesa toda la historia de México en el siglo XX y que se remonta al siglo XIX, que es el asilo político en México. Por distintas razones que vamos a analizar, México se caracterizó en un mundo convulso y en una América Latina dominada por las dictaduras por abrir sus puertas al asilo político. Fue uno de los grandes timbres de orgullo. Digo fue, vamos a ver al final si sigue siendo o por qué dejó de ser, por qué cambiaron las condiciones o por qué cambió el país, la patria de los refugiados políticos. Yo he invitado a personalidades que por distintas razones están altamente especializadas en el tema. En primer lugar, Esteban Volkov. Él nació en Ucrania, él es nieto del gran revolucionario ruso León Trotsky, que fue asilado político en México y que después de 2 intentos fallidos fue asesinado en su casa de Coyoacán, donde tú vivías. Él dirige el Museo León Trotsky, donde está instalado el Instituto del Derecho de Asilo en México. Esteban, bueno, cuéntanos un poco esos años. México salía de la revolución, había sufrido asedio, falta de reconocimiento a los derechos consagrados en la Constitución y tuvo desde el principio una política muy audaz. Por ejemplo, México reconoció a la Unión Soviética 9 años antes que otro país de este continente lo reconociera, que fue los Estados Unidos, por cierto, 9 años antes. Eso lo dije alguna vez en la tribuna de Naciones Unidas. Pero también a los oponentes a la revolución. En eso llegó tu abuelo, León Trotsky. ¿Cuál era ese México? Ese México donde estuvo Julio Antonio Mella, el exilado latinoamericano, donde estuvieron grandes personalidades, donde llegaron latinoamericanos jóvenes en la época de Vasconcelos, como Víctor Raúl Ayala-Torre, como la gran poetisa chilena Gabriela Mistral, como tantos personajes. ¿Cuál era ese México? ¿Por qué el gobierno, qué gobierno fue, decidió el asilo a León Trotsky? ¿Cuál es esa historia? Pues en esa época, digamos, todavía llegaban las brisas de la Revolución Mexicana, ¿no? Todavía estaba muy reciente la bandera, todos los ideales de esa revolución. Y en un momento dado, León Trotsky realmente se quedó, como se decía entonces, en un planeta sin visado. No había ningún país que lo quería admitir. ¿Ningún país por temor a represalia o por qué? Por el temor a la figura de León Trotsky, ¿no? El que había organizado. Que fuera a ser un borlote interno, vamos. Exactamente, que fuera causar una revolución o llevar al éxito una revolución socialista, como había sucedido en Rusia junto a Lenin. Y entonces, pues, se le buscó asilo. Su último refugio fue Noruega, que estaba muy dominada por la Unión Soviética por razones comerciales. ¿En París no estuvo? También estuvo en París, primero estuvo en Turquía, luego estuvo en Francia y finalmente acabó en Noruega cuando los procesos de Moscú. Pero breves periodos. Breve periodo, sí. Y en Noruega estuvo casi en cárcel domiciliaria. El que se quedó en París fue Víctor Serge, que era su secretario. Era una amistad cercana, ideológicamente. El padre sí. de nuestro amigo el pintor Vlad. Y entonces planteó el problema, ¿verdad?, de buscarle otro refugio, porque había peligro de que el gobierno noruego lo entregara a la Unión Soviética, donde sería, pues, ejecutado y asesinado. Y se buscaron asilos, ¿no?, sus seguidores. La primera idea fue en Estados Unidos. Hubo allá un trotskista que tenía una amistad con el presidente Roosevelt y le habló, le dijo: quiero pedirle un favor muy especial. Sí, cómo no, vente a la Casa Blanca, vamos a comer. Y así fue, lo invitó. Y al final de la comida le preguntó Roosevelt: bueno, ¿qué es la petición que usted va? Mire, quiero a ver si es posible que le den asilo a mi amigo León Trotsky. Dicen que Roosevelt estuvo a punto de sufrir un infarto. Bueno, pero él dirigía la Internacional, la Cuarta, ¿no? Sí, claro. Entonces él era, pues sí, era el coordinador de una manera de pensar y de una red, ¿no?,
de gente que estaba por la Revolución Mundial, ¿no? Así es, no, ¿Sí? no, totalmente. Entonces sí había un grado de peligro, pero No, por aquí supuesto. ¿se portó bien o qué pasó? ¿O tuvo un compromiso con No, el gobierno? entonces, lo que pasó, entonces se vio la opción de México, ¿no? Se consideró, y cuando el grupo mexicano, ¿Qué presidente era? entonces estaba el general Lázaro Cárdenas. Ya ¿no? estaba Cárdenas. Sí, sí. Ah, claro. Y entonces Eso explica todo. un grupo de trotskistas, en ese tiempo Diego Rivera, trotskista, y un profesor Octavio Fernández. Tuvo la idea de trotskistas. Sí, claro, tuvo un periodo en su vida, claro, agitada vida el artística. que era muy estalinista era Siqueiros. Sí, claro, claro. Pero, y después volvió al estalinismo, ¿no? Pero en esa época era trotskista. Y fue a ver a Cárdenas junto con Octavio, creo que en Torreón. Octavio Fernández, era un trotskista, sí. Y Cárdenas en 5 minutos dijo, sí, puede venir aquí a México. Digamos, fue una decisión rápida, Cárdenas era así desde sí, y fue un mensaje también de soberanía absoluta. También fue un mensaje para allá, para el Kremlin, ¿no? Para decirles, aquí no manda ningún país extranjero, México y soberano. Y también para Roosevelt, para todos. Sí, obviamente. Estamos hablando del 34 o el 35. Eso fue en 37, 36, a finales de 36. Antes de la expropiación. Sí, sí, exactamente. Y Trotsky llegó a México en enero de 37. Háblanos un poco de ese México de los 20. De ese México como país de asilo. En los 20. Sí. Bueno, ¿José Martí fue hacia el lado político en el 19 o no? En el 19, claro, y yo creo que califica el siglo XIX la figura de José Martí. El 20 arranca con una gran inquietud que se va proyectando a las décadas siguientes. Ah, no presenté a Enrique Herrera. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la UNAM. Él fue director de Información de Gobernación, fue subsecretario de Comunicaciones, fue el fundador de la agencia noticiosa Notimex, ha sido diputado federal y es un hombre de letras. Al agradecerte la invitación, Porfirio, ya desde los 20 se lanzan dos figuras importantes, Julio Antonio Mella y Trotsky, que después se nos van a penetrar en los 30, en los 40 y en los 50. En los 40, nuestra generación vive el exilio español, más de 25,000 refugiados españoles. Entonces, el exilio de los revolucionarios latinoamericanos es antes de Cárdenas, es desde la época de Obregón. ¿Se debe un poco a Vasconcelos o a quién se debe? Yo creo que a la propia estructura del pensamiento mexicano. Está la figura de Genaro Estrada, de Favela. Es decir, México es un caso, el asilo político mexicano va más allá de una armazón jurídica. Es un fenómeno de antropología social, de soberanía. De filosofía de la cultura. Porque el asilado aquí en México encuentra, además de tranquilidad y paz, empleo y muchas veces familia. Es el único caso en el planeta de esa cercanía, de esa simbiosis entre el que viene y el que trasterrado. Está. El trasterrado, claro. Tu generación encuentra maestros eminentes en la facultad. Pero déjame, en los 40 hay exilio y asilo producto de la Segunda Guerra Mundial. Y hay retención además de personas que viven aquí, tanto en Perote como en el estado de Morelos. Pero en todos ellos prevalece un aspecto humano. En los 50, un repaso a la geografía de América Latina. Paraguay, Stroessner. Bolivia, el récord de los golpes de Estado. Colombia, Rojas Pinilla. Venezuela, Pérez Jiménez. Guatemala, la caída de Arbenz. En Dominicana, Trujillo. En Cuba, Batista. Y en Nicaragua, el sátrapa de Somoza. Toda esa gente encuentra una sola casa. Porque aún esos países que dicen que son muy demócratas, les cierran las puertas. Otros de la modernidad anárquica los dejarían hundirse en el Golfo de México. Entonces México es un país señero en materia de asilo. Hay que ver las razones políticas. Voy a presentar, para que haya la rotación de la palabra en esta primera fase, que ya ha estado en este programa, el doctor Víctor Alfonso Maldonado. Es el doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París. Ha sido funcionario de turismo, ha sido diputado federal, recientemente fue el secretario técnico del Instituto Latinoamericano en Roma.
pero se ha caracterizado por haber publicado varias obras, coordinado el libro El exilio en México, tiene ahora uno dedicado al analizar en detalle, en la forma como ocurrió el asilo español en México, que se llama Las Tierras Ajenas, y ha sido publicado en varios idiomas. Antes de entrar al asilo español, vamos a esta época de los 20, de los 30. ¿Tú darías las mismas motivaciones? Política exterior de avanzada, casi hablaría de temperamento nacional cuando dices política señera, mensajes de soberanía. ¿Qué otros factores determinan, antes del asilo republicano español, el asilo mexicano que ya comienza a aflorar en los 20? Bueno, mira, tan ya había aflorado, siempre me pregunté ahora, ¿por qué se pensó en México en el caso de Trotsky? Porque ya México tenía una reputación. Exacto. Porque ya México tenía un background antecedentes en esto, ¿verdad? Y hay que decir también que también teníamos una experiencia en asilo de mexicanos en el extranjero. Ese es importante. ¿Verdad? ¿Cómo? Pues Porfirio Díaz. desde los próceres Porfirio de la Díaz, que vivió en independencia, París. ¿verdad? Y luego en la revolución, etcétera, siempre hubo mexicanos que conocieron la tragedia del exilio, que regresaron a México, pero que sí tenían una conciencia muy clara de lo que es el exilio. Entonces, no te extrañe que a principios del siglo XX México fuera ya una figura señera en esta disciplina. ¿De qué otras personalidades recordarías en las épocas del general Obregón y del general Calles? ¿Qué tipo de asilo político fue? Bueno, mira, es inagotable este tema, ¿verdad? Yo creo que la mayor parte de las grandes figuras políticas de América Latina, que en su tiempo fueron perseguidas, porque siempre fueron perseguidas, encontraban aquí asilo. En algunos viajes de presidentes, últimamente, los que han ido a Argentina, los que han ido a Chile, se han encontrado, ¿verdad?, con una... Los Argemex les llaman, ahí Sí, me mandaron un ¿verdad? disco. Sí, sobre los los Argemex. Argemex, sí. Sí, ¿verdad? Siempre han habido generaciones completas de políticos de jóvenes han venido aquí, que son muchos de ellos egresados de universidades mexicanas, que llegaron jóvenes ya Haitianos. unidos. Hay una colonia de médicos en Puerto Príncipe que estudiaron aquí y otros que fueron asilados. Y eso crea núcleos en favor de México en todos los países, cosa que se nos ha olvidado. Nos están mandando a un segundo bloque.